La Constitución Política del Estado Plurinacional, en el artículo 33, establece que uno de los derechos fundamentales de los que gozamos todos los bolivianos es el derecho a un medio ambiente. Establece los 3 términos que ustedes deben tomar en cuenta para hablar del derecho al medio ambiente. Este medio ambiente, según la Constitución, debe ser saludable, protegido y equilibrado. Tiene estas 3 características. Asimismo, establece que cualquier persona podrá ejercer acciones de defensa del derecho al ambiente. Cuando hablamos de estas acciones, hacemos referencia a acciones que pueden ser, por ejemplo, como la acción de amparo constitucional, la acción popular. Se puede hacer esta acción, ejercérsela más bien, a través de la misma persona o en representación de una colectividad. Entonces, eso además ustedes, me imagino, lo desarrollan en derecho constitucional. Lo que vamos a hacer el día de hoy es relacionar el derecho constitucional con el derecho ambiental. Derecho al medio ambiente, como hacíamos mención hace un momento, la Constitución Política del Estado lo reconoce dentro de su texto normativo como un derecho fundamental. Pero en su origen, en su naturaleza jurídica, el derecho al medio ambiente sano, protegido, equilibrado, corresponde a la 3ª generación de derechos humanos. Ustedes deben recordar que existen 3 generaciones principalmente acerca de la evolución de los derechos humanos. En la 3ª generación es en la que se reconoce el derecho al medio ambiente como un derecho humano. Nuestra Constitución Política del Estado, a partir del año 2009, reconoce este derecho, pero como un derecho fundamental, como si fuera equivalente a los derechos individuales, civiles o políticos. Por eso es que en este esquemita podemos ver de que este derecho fundamental se encuentra como si fuera de primera generación. Según nuestra Constitución, entonces, el derecho al medio ambiente corresponde a la 1ª generación. Por eso mencionamos nuevamente, es un derecho fundamental. Vemos la diferencia en cuanto a la naturaleza jurídica y a lo que reconoce en la actual vigencia de nuestra Constitución. Las características que mencionábamos acerca del derecho al medio ambiente son 3. Debe ser sano, debe ser protegido, debe ser equilibrado. Así es como debe reconocerse precisamente a este nuestro derecho. Ahora, ¿qué hace alusión esto de que sea sano? Según nuestra Constitución no utiliza este término, sino más bien utiliza saludable. Entonces, tener salud sería, a eso se referiría. Estar sano es contrario, por ejemplo, a estar enfermo. ¿No es cierto? Cuando uno se encuentra sano, se encuentra en perfectas condiciones. Entonces, cuando hacemos referencia a esta característica, se debe mencionar que el ambiente debe estar sano y no enfermo. Por ejemplo, el agua es un recurso único que interactúa en la vida y las actividades del ser humano, por lo que debe estar libre de riesgos ambientales. Pero ello depende de los principios preventivos contemplados en la norma y los procesos educativos, políticos y sociales que se deben dar cumplimiento. Como hemos mencionado, el derecho al medio ambiente también es un derecho humano. Por lo tanto, no solamente está regulado por el ordenamiento jurídico interno, sino que muchas normas internacionales y de derechos humanos toman en cuenta también como objeto de regulación el medio ambiente y el desarrollo. Podemos concluir mencionando que esta característica se refiere a que el Estado tiene el deber, así como también la sociedad, de garantizar un ambiente sano y agradable. Es decir, nosotros como bolivianos y bolivianas no podemos esperar de que el Estado proteja o solamente él se preocupe de que el medio ambiente esté sano o saludable, sino que nosotros también debemos poner de nuestra parte para que esta característica esté latente en la realidad. Es decir, que realmente hablemos de un medio ambiente sano. Entonces, nosotros también tenemos que tomar acciones para prevenir, controlar, restringir y evitar actividades que conlleven a efectos nocivos o peligrosos para nuestra salud.
Al final de cuentas, si nosotros dañamos el medio ambiente, estamos dañando nuestra propia salud también. Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta. Es un deber del Estado proteger el medio ambiente, pero también es nuestro deber como ciudadanos protegerlo y cuidarlo. Lo mismo se establece en el artículo 21 de la Ley 1333, que establece que es deber de todas las personas naturales y colectivas que desarrollen actividades susceptibles de degradar el medio ambiente, tomar las medidas preventivas correspondientes, informar a la autoridad competente y a los posibles afectados con el fin de evitar daños a la salud de la población. Entonces, estamos hablando de la salud de las personas cuando hacemos referencia a esta característica de que el derecho al medio ambiente debe ser sano. Pasamos a la segunda característica. El derecho al medio ambiente debe estar protegido. El control y protección del ambiente debe surgir de la implementación de medidas coherentes de carácter económico, jurídico, social y político. Entonces, hoy en día podemos decir que este derecho también se constituye en un deber ambiental, por el que nosotros como parte de la ciudadanía debemos convertirnos también en actores de protección. ¿Qué significa? Que nosotros también tenemos que tomar ciertas medidas para proteger el medio ambiente. Nosotros tenemos el derecho a un medio ambiente sano, pero también nosotros tenemos que protegerlo para que ese medio ambiente se encuentre sano y equilibrado. Entonces es un derecho-deber. A eso se refiere la protección. Ahora, en cuanto a la protección jurídica, sabemos que existe la Ley 1333. Desde nuestra norma suprema, la Constitución protege al medio ambiente. Y otras normas, inclusive municipales, que vienen a tener como objeto proteger también el medio ambiente. Ahora, cuando hablamos del medio ambiente y su tercera característica y hacemos referencia a lo equilibrado, nos referimos que está relacionado también a los puntos anteriores. ¿Qué supone el equilibrio? Consiste en que todos vivamos bien con el medio que nos rodea, no alterar los estados naturales que se encuentran en el medio ambiente o por lo menos evitar alterarlos significativamente. La relación entre el hombre y el ambiente debe ser armoniosa. El equilibrio no supone la privación de necesidades básicas o tecnológicas, sino más bien darle la mayor utilidad a las cosas, como por ejemplo a través del reciclaje o la reutilización, que me imagino muchos de ustedes en estos días están reutilizando material, están ahorrando energía u otros recursos y también van a más adelante tener mucho material para el reciclaje. Bien, entonces estas tres características espero que les haya quedado claro a qué se refiere que el medio ambiente tiene que ser sano, tiene que estar protegido y tiene que ser equilibrado. Mecanismos jurídicos constitucionales de defensa del ambiente en Bolivia. Existen tres acciones constitucionales que van a proteger el derecho al medio ambiente saludable, protegido, equilibrado. Tenemos como primera acción la acción popular, la segunda sería la acción de cumplimiento y por último vamos a hacer mención al amparo constitucional. Todas estas acciones se encuentran también determinadas, reguladas desde nuestra norma suprema. ¿A qué se refiere la acción popular? La acción popular en sus orígenes proviene inclusive desde el Imperio Romano y lo que hicimos nosotros a través de la Asamblea Constituyente es reconocer esa acción, ¿no?, que tenemos desde los orígenes y establecerla en nuestro texto constitucional. Se encuentra estipulado en el artículo 135 y 136 de la Constitución. Esta es una acción de defensa de los derechos e intereses colectivos. Esa es su característica que ustedes tienen que tomar en cuenta. Va a defender derechos e intereses colectivos, no individuales, sino de una colectividad, que están relacionadas al patrimonio, al espacio, la seguridad, salubridad pública, y finalmente va a ir referida a un derecho colectivo que es el derecho al medio ambiente. Entonces,
Esta acción de defensa va a proteger esos derechos o intereses colectivos, ¿no? Eso hace diferente esta acción a las demás. La acción popular está dirigida para hacer efectivo los derechos colectivos o los derechos de tercera generación, los cuales están conformados por el derecho al desarrollo, el derecho a la paz, al patrimonio, a un medio ambiente sano. Los derechos de los pueblos indígenas y de los consumidores también se encuentran protegidos por esta acción. Entonces, esta acción va a proteger esos derechos colectivos contra cualquier amenaza o contra cualquier acto u omisión de una autoridad o de personas individuales o colectivas que amenacen esos derechos colectivos precisamente. En cuanto al procedimiento, esto ustedes deben buscar referencia en el Código Procesal Constitucional. La acción de cumplimiento. Este es otro mecanismo por el cual también se busca proteger este derecho colectivo. En el artículo 134 de la Constitución Política del Estado, esta acción procede contra el incumplimiento de una ley o disposición constitucional por parte de los servidores públicos. En otras palabras, como su nombre lo indica, lo que se busca es que se cumpla, que ese servidor público cumpla con la ley o con las disposiciones constitucionales. Eso es lo que busca en el fondo esta acción de cumplimiento. Esta acción de cumplimiento está determinada en la Constitución con el objeto de garantizar la ejecución de una norma omitida. Pasamos al amparo constitucional. El amparo constitucional es también un mecanismo por el cual se pretende proteger los derechos constitucionales, además los derechos fundamentales de los cuales gozamos nosotros. Pero desde el 2009 el amparo constitucional además va a proteger los derechos colectivos. Está diseñado contra los actos u omisiones ilegales o indebidas de los servidores públicos o de personas individuales o colectivas que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir alguno de nuestros derechos constitucionales. Es un mecanismo constitucional para garantizar que se respeten todos nuestros derechos fundamentales. Esta acción ha abierto un espacio para garantizar la defensa no solamente de los derechos de primera generación, sino también de los derechos colectivos, es decir, de los derechos de tercera generación de los derechos humanos. Bien, este tema es bastante concreto, bastante cortito. Espero que ustedes hayan podido entenderlo, comprenderlo. Ustedes pueden leer los artículos que hicimos mención a cada uno de estos acápites que hemos explicado. Ustedes pueden también investigar más si quieren ahondar en cuanto al procedimiento, si quieren ahondar en cuanto a las distintas etapas de estas acciones o inclusive, ¿no?, ahondar respecto a cómo ustedes pueden ayudar a que el derecho al medio ambiente esté protegido por nosotros mismos, ¿no? Y desde sus casas, ya les había mencionado, ustedes pueden tomar acciones en beneficio del medio ambiente, ya sea reduciendo, reutilizando o reciclando si ustedes pudieran hacerlo.